Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de Visión Global. Esta noche con Guillermo Santos, socio de iCapital. Guillermo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. Íñigo Petit, buenas noches también. Muy buenas noches, Manuel. Asesor financiero y CEO de Eden Global. Analizábamos el mercado hace tan solo un instante con José Ignacio Gutiérrez Lasso. Y, en fin, pocas cosas, ¿no? Al margen de los nuevos récords en el Dow y en el S&P 500. Pero eso es novedad. Que tiene que ver con la aprobación de la reforma fiscal este sábado por parte del Senado en Estados Unidos. Ahí está, ahí está. Aquí en Europa, subida también, en fin, ¿no? A rebufo de Bastante fuerte. Nueva York. Pero sin catalizador alguno, ¿no? Que nos saque de los movimientos laterales en los que estamos inmersos ya desde hace algún tiempo, Guillermo. No, bueno, hoy ha sido el calentón, ¿no? del efecto reforma fiscal del que hemos hablado aquí ya pues en varias semanas. De Visión Global, pues yo creo que durante todo el mes de noviembre como mínimo. Y bueno, estas cosas pues son normales. Donald Trump no se caracteriza precisamente por el éxito de sus medidas en el plano legislativo y claro, había bastantes analistas que decían que finalmente esto podía no salir, ¿no? Como sí que ha salido, pues el mercado ha reaccionado con un poquito más de ímpetu, ¿no? Ya veremos, ¿no? Esto tiene efectos colaterales, buenos, malos, regulares. Para mí el mejor efecto, que todavía me lo tengo que estudiar exactamente cómo ha quedado, es la repatriación de beneficios, de dinero, de tesorería de las empresas multinacionales americanas a Estados Unidos, porque eso sí que supone una entrada de dinero en Estados Unidos muy importante y podría generar bastante, digamos, dinamismo en la economía americana en distintos ámbitos, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí en stand-by hasta qué punto la norma establece, obliga, facilita, ya veremos cómo ha quedado, esa repatriación de beneficios de empresas americanas fuera de Estados Unidos, que los tienen entre otros sitios, como sabemos, en Europa, en Irlanda y en algunos países pseudo paraísos o paraísos fiscales. Eso por un lado. Luego, por otro lado, estará el dólar, ya veremos cómo va reaccionando el dólar, pero, y con esto acabo, el gran factor de incertidumbre va a ser cómo reacciona la Reserva Federal. Lo que está haciendo Trump es calentar la economía y quizá provocar una subida excesiva, ya veremos, del déficit americano. Parece que hasta 2019... Él dice que no. Él dice que no. Para que eso no pase, se ha tomado una medida que es aplicar la reducción de la bajada del impuesto de sociedades en 2019. Pero claro, eso tiene una pequeña trampa, ¿no? De hecho, en parte beneficia a las mayores corporaciones. Hoy estaba subiendo mucho más el Dow Jones que el Standard & Poor's. Las grandes compañías del Dow Jones, las Cisco, las Apple, la Visa, todas las grandes estaban pues doblando en rentabilidad ese índice Dow al índice Standard & Poor's. El motivo es que se está descontando de alguna manera que las grandes compañías en 2018 van a aprovechar a tope, llamémosle, las deducciones que ahora mismo la ley fiscal americana permite. Esas deducciones se supone que van a desaparecer en buena medida en 2019 cuando baja el corporate tax. De manera que las grandes compañías se van a seguir beneficiando de esas deducciones en 2018. Esa es una interpretación que hago de por qué el Dow Jones, las grandes compañías están doblando en rentabilidad hoy al Standard & Poor's, que es más general, ¿no? Y eso que conforme nos acercamos al cierre de la sesión, los avances se van moderando. Normal se también. Van moderando, del punto porcentual
que en un momento determinado alcanzaba el Dow, hemos pasado a 6 décimas. Que no en está tiempo mal, real, que es no otro está mal. récord, sí, pero... 24.379 y a 2 décimas y media el SP500 cuando hace una hora estaba prácticamente en medio punto porcentual. Ha pasado algo parecido también en algún índice europeo, pero para mí la clave, repito, es el tema de la Reserva Federal, 13, 14, 15 de diciembre, y ver un poco cómo, digamos, digiere este cambio de capacidad de recaudar que supone esto para Estados Unidos, que duda cabe, que va a... Y hasta qué punto la capacidad de repago, cuando tú menos impuestos recaudas, tu capacidad de repago se puede poner o no en duda. No se va a poner en duda, por supuesto, pero mengua, ¿no? Mengua, y luego... hay que saber explicarla bien, yo creo, ¿no? Sí, y en qué medida puede encarecer el coste de la deuda americana, ¿no? Exacto. A ver, Íñigo. No, hombre, yo creo que era una medida que pues la semana pasada yo recuerdo que dábamos casi por hecha, ¿no? Bueno, sin duda va a ser un impulso para la economía americana que yo creo que de lo que anda, yo creo que de lo que menos necesita precisamente eran impulsos, ¿no? Yo creo que tenía muchas cosas y tiene sobre las que seguir apoyándose y esta es una más. Veremos, como comentaba Guillermo, que yo creo que lo ha explicado meridianamente claro, veremos cuál es la repercusión que puede tener esto en dos activos muy importantes, en el dólar, que no olvidemos que tiene efectos además en otras muchas variables y situaciones de mercado, entre otros su cambio con el euro, por supuesto, a ver qué efecto tiene y cómo también afecta pues al petróleo, por ejemplo, que es otro activo con una gran correlación, ¿no? con el dólar históricamente. Lo que sí que me llama la atención, y sobre todo porque acabo de buscar en internet la gráfica del Dow Jones, ¿no? Y uno lo ve y sorprende que en 10 años prácticamente el máximo de 2007 estaba en torno a los 14.000 puntos, no llegó, si no me equivoco, y estamos cerca de los 25.000 a final de año, es decir, que ha faltado poco para duplicar ese nivel desde el máximo de la crisis. Ojo, desde el máximo, desde el mínimo que hubo en 2008, que fue en torno al 7.600 puntos, ahora estamos por encima de 24.000, estamos multiplicando por más de 3. Es decir, que el recorrido que lleva bueno, pues la economía americana, reflejada en parte por el Dow Jones, es brutal, ¿no? Y la clave yo creo que va a estar en la gestión de la volatilidad, la complacencia derivada de los cambios en la política monetaria en Estados Unidos. La respuesta que tanta duda pues traía a la mesa Guillermo, ¿no? Pues de la Reserva Federal a todo esto y cómo puede afectar en esas variables macro que tanto sigue pues la Reserva Federal, pues bueno, pues será un motivo de análisis y ayudará mucho también a determinar cuál puede ser la reacción. Al final, una población con mayor renta disponible, bueno, pues genera cambios en la economía. Consume más, puede invertir más, puede, en fin, modificar ciertos factores que además cambian rápidamente. O sea, al final este tipo de cambios fiscales, cuanto antes tengan lugar, sobre todo en la parte minorista, ¿no? Ya comentaba Guillermo que hay parte que se deja para 2019, pues en la parte, digamos, de las personas físicas, bueno, pues sin duda alguna, pues tienen muy buen efecto en un consumo que en Estados Unidos ya es muy bueno, ¿no? Al final, yo creo que como en otras economías desarrolladas, su mayor reto está en aumentar los salarios, en conseguir que los contratos de menor calidad vayan mejorando esa calidad, como sucede, si nos fijamos y lo pensamos, es un poco el mismo debate que hay en Europa, ¿no? También en Alemania, que se pone como ejemplo de empleo, pues el principal reto es ese, ¿no? Mejorar la calidad de algunos de los contratos de trabajo que se están generando durante los últimos años. Y en esa línea, pues la verdad es que esta medida puede impulsarlo mucho, sí, ¿no? Al final, un mayor consumo supone mayor renta para las empresas y eso debe ayudar y fomentar el incremento de los salarios, ¿no? Que al final yo creo que es una de las medidas que no sé si Trump o alguno de sus asesores, pero creo que por esa vía puede funcionar bien. Bueno, hablabais antes de la divisa y del petróleo. En la divisa el euro se deprecia frente al dólar. Sí, un poquito. Y los futuros del crudo vienen con caídas. Ha perdido los $63 el Brent y los 58 el West Texas. En ambos casos los futuros se dejan
punto y medio el West Texas, 2 puntos el de referencia aquí en Europa. Bueno, el petróleo no va a subir. El jueves, creo que fue, pasado. La reunión de la OPEP. Sí. La reunión de la OPEP con los no miembros, especialmente Rusia. Bueno, pues muy tibio, ¿no? A efectos de acuerdos finales. Y bueno, eso no va a provocar un relanzamiento del precio del crudo. Y luego lo que hemos comentado también aquí alguna vez es que la capacidad ociosa americana en la industria del shale es un ancla para que los precios del crudo vuelvan realmente a una tendencia claramente alcista, ¿no? La cual no beneficia, quitando a los productores, no beneficia a casi nadie, ¿no? Porque lo que queremos es un petróleo no muy caro, tampoco muy barato, porque acarrea problemas, un precio excesivamente bajo, especialmente en algunos sectores y subsectores del high yield en Estados Unidos y en algún otro sitio, y también acarrea problemas en algunos países emergentes, ¿no? Con lo que el nivel actual, bienvenido, y de hecho da estabilidad y crea ese sentimiento de que la inflación o esa percepción de que la inflación puede seguir controlada, ¿no? Y yo hoy comentaba en el blog que, claro, es que la inflación para mí es el grandísimo enemigo que podría reaparecer, y si lo hace, dañar a las bolsas de manera clara. El mayor riesgo, a tu Sin juicio, duda, para sin duda. los mercados financieros, Sin duda, en particular porque la renta variable. Claro, porque es el que podría hacer cambiar el tempo de los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, más la Reserva Federal, donde la inflación está más alta porque está en una fase del ciclo más adelantada, pero ello no quita que en Europa, que somos altamente dependientes del petróleo, un precio del crudo demasiado alto volviera a devolvernos, vamos, pues el alza tradicional en Europa, especialmente en España y en los países mediterráneos, de los precios, que realmente ha sido el castigo de nuestras economías durante muchos lustros. La energía siempre nos ha costado mucho, claro, mucho dinero a los españoles frente a otras economías europeas. Y ahora la tenemos más o menos controlada, pues esperemos que siga así. En todo caso, ya digo, si no siguiera así, los bancos centrales subirían tipos de manera más agresiva, especialmente en Estados Unidos. Y el gran problema de los bancos centrales, no olvidemos, es que los tipos están tan bajos que si hay que subir tipos y viene una recesión, a ver con qué munición vuelvo yo a reactivar la economía. Te has descargado, pero si viene otra oleada de enemigos, te va a dar tiempo a volver a cargar la escopeta para hacerles frente. Esa es la clave, si van a tener ese tiempo necesario, ¿no? Es lo que busca la Fed con estas subidas. Y, aunque el ritmo, pues tiene que ser un ritmo, Yellen lo decía el otro día, dice, con una inflación inusualmente baja, pues debemos ser moderados. Y este hombre, Jerome Powell, parece que va a seguir la misma vía. Pero mientras, repito, no se produzca un salto fuerte en la inflación, que los bancos centrales, no olvidemos, en Europa de manera definitiva y en Estados Unidos de manera combinada, están para frenar la inflación. Bueno, en Europa es el objetivo principal. Es el número uno, sí. Yo creo que ya no solo eso, además yo creo que en ambos casos, a ambos lados del Atlántico, al final, que suele decirse, tienen contemplado ese escenario. Es decir, en un momento de una inflación fuerte, pues estoy convencido de que, bueno, son capaces, primero, que es muy difícil que se dé un repunte de inflación sin que el Banco Central Europeo o la Fed tengan ninguna opción de actuar. Es decir, ese aumento de la inflación se produce progresivamente, semana a semana, y se pueden tomar muchas medidas de forma rápida, etcétera, para intentar frenarla, aunque es verdad que, bueno, pues conviene mucho más tener esa munición disponible, bien seca, bien preparada, con todo el arsenal listo para que si viene la inflación le puedas hacer frente, pues como has hecho siempre, en fin, con tranquilidad. Yo creo que al final una de las cosas que mejor han venido a los mercados y que en parte también apoyan la complacencia es la planificación de la comunicación de todas las acciones de ambas instituciones, ¿no? Y mientras yo creo que sigan en esa línea, tanto para la parte de subidas
como para una posible reacción ante un incremento de la inflación, pues yo creo que será un éxito en todo caso. Al final se ha demostrado que comunicar las cosas a los mercados de una determinada manera es mejor que hacerlo todo, digamos, a hechos consumados, ¿no? Hemos subido, bueno, pues es mejor avisar las cosas con tiempo para que la gente se prepare y evitar grandes movimientos. Dicho esto, el petróleo al final yo creo que es uno de los, no el petróleo como tal, sino la energía, ¿no? Que yo creo que es un gran debate en el mundo desarrollado, por un lado porque Estados Unidos quiere ser autosuficiente y eso puede hacer cambiar mucho. Lo es. Bueno, lo es, de hecho, sí, desde el año pasado además, si no recuerdo mal, es autosuficiente energéticamente, lo cual cambia mucho vamos a decir, el paradigma del sector energético en el mundo, mientras Europa sigue creciendo, pero sigue siendo igual de dependiente, con unos países productores, pues, en fin, con algunas crisis, algunos debates de futuro sobre cuál es el futuro de los combustibles fósiles, ¿no? A 200 años vista, vamos a decir, o no tanto, quizá 50 a lo mejor, les preocupa. Entonces yo creo que es un debate muy interesante y que, el otro día, el fin de semana, hubo un especial en alguna cadena nacional sobre los precios de la energía, que pese a esa estabilidad del petróleo, pese a toda esa situación, en España pagábamos, creo que recordar, unos 50 euros más al año por la electricidad que el año anterior, y eso tiene mucho que ver con el petróleo también, con la distribución de combustibles en España y de la legislación, por supuesto, que en este caso es una lacra tremenda, ¿no? Muy, muy importante, pero el petróleo es el gran debate. Yo creo que hay un debate tecnológico de fondo, científico, de investigación, de energías alternativas, y puede ser, esperemos que no, pues uno de los motivadores de la inflación si esa situación se dispara. Con todo, parece que se instala en el rango de los, ¿qué diríamos, Guillermo? 45, 60 dólares más o menos, 65. Sí, 50, 60. Y sobre los 60 suele frenarse y volver otra vez más bien al terreno 50. Lo que se acentúa es la diferencia entre el Brent y el Texas, ¿no? Que se ha vuelto a los 4 o 5 dólares, que es mucho, ¿no? Sí. Pero sí, es ese rango. Sí, al final ese rango, mientras se mantenga, pues es lo que decíamos también respecto al eurodólar, ¿no? Al final, mientras se mantengan estas variables en unos rangos en las que no hagan daño a ninguna de las partes, yo creo que todos los mercados se benefician en ese sentido, ¿no? Y tanto un tipo de cambio que se sitúe entre el 1,05 y el 1,20, vamos a decir, puede ser cómodo para todas las partes, pues en el petróleo pues algo parecido. Por lo tanto, oye, que siga estable y que la inflación se genere por los motivos buenos, que hay inflación también buena. Hacemos una brevísima pausa, atendemos a los afectados de Banco Popular inmediatamente, de regreso en la tertulia. Miramos con perspectiva a MiFID II, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este pasado viernes la transposición de esta legalidad europea. Descubre una mejor forma de invertir con Finanbest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad, en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ahora en finanbest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic. Mafre Gestión Patrimonial, la plataforma con más de 15.000 fondos de inversión para que elija los productos que más se adecúen a su perfil. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. Reciba de nuestros especialistas las mejores recomendaciones según su inversión. Mafre Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada y que además ofrece menús de empresa adaptados en producto y precio al gusto del cliente. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85 en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches y una terraza para disfrutar todo el año. Reservas 91 300 14 47 o alpunto85.com. Protegidos Radio, todos los martes de 2:30 a 3:30 de la tarde con Pedro Gómez, tu director de seguridad,
Hablaremos de la prevención de robos, hurtos, estafas y siniestros, el bienestar de los ciudadanos, la seguridad y protección de sus familias, hogar y empresas es lo más importante. Escúchanos, queremos protegerte los martes de 2:30 a 3:30 de la tarde aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento, la información general que necesita. Visión Global, con Manuel Tortajada. Bueno, restan escasamente 4 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Tenemos oportunidad de saludar a Izaskun Martínez. Muy buenas noches, Izaskun. Muy buenas noches, Manuel. Izaskun Martínez es abogada del despacho Durán y Durán. Hoy hablamos del asunto de Popular. Les venimos contando aquí en Visión Global que el informe de Deloitte sobre Popular podría llegar antes de Navidad. Al menos así lo reconoce la presidenta de la Junta Única de Resolución durante la comparecencia que ha tenido ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Y esto, en fin, da algo más de luz a los afectados por Popular, porque conoceremos algo que hasta ahora, por activa y por pasiva, se ha mantenido como confidencial. Correcto, Manuel. Como bien has dicho, ya la presidenta de la JUR, Elke König, ha dado acceso al informe y además, bueno, tienen que editar el informe, pero la intención es que en unas semanas antes de Navidad tengamos acceso a ese informe que valoró al Banco Popular dijo que había un agujero entre menos 2.000 millones y menos 8.000 millones de euros, que hay mucho margen aquí. Entonces, esta es una información clave para todos estos accionistas, 300.000 accionistas y bonistas afectados que han perdido todo su dinero invertido en Banco Popular. Bueno, además de eso, entendemos que, bueno, hay muchos indicios también de que han habido incumplimientos por parte no solo de Banco Popular, sino también de Banco Santander y de toda esta opacidad, de todo ese proceso de resolución y de venta del Banco Popular en una sola noche, de un día para otro y por el precio simbólico de 1 euro a Banco Santander. Nosotros entendemos que, en primer lugar, a nivel europeo, vamos a tener ya acceso en las próximas semanas a ese informe de Deloitte, que, como hemos dicho aquí, es clave también. Segundo lugar, Audiencia Nacional aquí en España, también se han admitido las querellas contra Ángel Ron, que era el anterior presidente de Banco Popular, y contra Saracho y contra, bueno, sus respectivos consejos de administración. Por tanto, que entienden que hay muchísimos indicios de que ha habido supuestamente pues falsedad de las cuentas bancarias del Banco Popular y, por tanto, pues bueno, también hay muchas probabilidades de que por esta vía también puedan ser compensados los accionistas y bonistas de Banco Popular. Por la vía civil. Sí, sí. ¿Cómo puede variar este asunto, el conocimiento del informe de Deloitte para los afectados? Nosotros entendemos que va a ser la prueba de que la entidad no reflejaba lo que es la imagen fiel a sus accionistas y que ese agujero en el que valoró Deloitte, que bueno, ha salido publicado en medios de prensa, que eran entre menos 2.000 y menos 8.000, pues vamos a ver si realmente no tenía liquidez o es que pues hubo alguna operación que se debía de haber hecho, pues por ejemplo tenían activos, por ejemplo inmobiliarios, o tenían otro tipo de solvencias y otro tipo de mecanismos, cosa que se debía de haber informado a sus accionistas y a sus bonistas, y yo creo, bueno, el despacho piensa que se va a probar que se debería de haber hecho esto por la vía, en todo caso, la vía de la insolvencia, la vía española, no activando este mecanismo por primera vez de la JUR y llevando a la quiebra al sexto banco español. Entonces entendemos que aquí han habido varios incumplimientos y que este informe es clave para que ya en el primer trimestre de 2018 pues se lleve a cabo la judicialización del Banco Popular. Y nosotros, repetimos, también animamos pues a aquellos accionistas que todavía
nos han puesto en manos de profesionales, pues que no lo dejen correr y que se pongan, que consulten con nosotros en consulta gratuita todas las acciones que vamos a interponer contra el banco, porque estamos, además de a nivel europeo, estamos también en esta querella de la Audiencia Nacional y estamos confeccionando las demandas que vamos a interponer en la vía civil. Y una vez tengamos también este informe de la valoración de Deloitte y se haga público, pues tendremos mucha más prueba de esos incumplimientos de la entidad financiera. Teléfonos. Manuel, el teléfono es gratuito para todos accionistas, bonistas, 983 3020. También tenemos nuestra página web, un formulario, nos pueden enviar su consulta, las 3 www.duranyduranabogados.com y el correo electrónico de Manuel Tortajada, mtortajada@intereconomia.com. Pues recuerdo el número de teléfono gratuito, 983 3020, que la primera consulta también es gratuita a través de Durán y Durán Abogados. Gracias, Izaskun Martínez. Muchas gracias a vosotros. Buenas Un noches. abrazo. Buenas noches. Cuando viajo, no renuncio a nada. Cuando hablamos de tecnología, quiero lo último, lo mejor. Con mis amigos, la confianza lo es todo. De mi banco lo espero todo. Deutsche Bank. Exigentes. Bienvenidos. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom 911 57 17 70. Fabricom.es. Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank. Nuestros niños se han portado muy bien y Papá Noel y los Reyes Magos lo saben. Por eso en El Corte Inglés les ayudamos. Reservamos los juguetes, los envolvemos para regalo y se pueden pagar con el anticipo que ofrece la tarjeta de El Corte Inglés, siempre al mejor precio. Todos tenemos ilusiones y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde acudir para que se hagan realidad. El Corte Inglés. El 1. El 2. El 4. A ver, planes de pensiones. ¿Alguien da más? ¡Nosotros! ¡El 7%! En Caja Rural te damos el 7% por el traspaso de tu plan de pensiones entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017. Ven e infórmate. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom 911 57 17 70. Fabricom.es. En El Pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera. Se necesita tiempo, confianza. Solo entra quien te hace sentir bien. Por eso nos has dejado entrar en tu casa. No somos una marca más, somos uno más de la familia. Gracias. El Pozo. Visión Global, con Manuel Tortajada. Bueno, seguimos unos minutos más en la tertulia. Inmediatamente buscamos ya el carajal político, hoy con la declaración unilateral virtual de la independencia de Andalucía, tal y como se lo estamos contando. Íñigo, Guillermo, vosotros que no sois habituales del carajal político, pero ya lo advertimos la semana pasada, hoy, día 4, se iba a celebrar la declaración unilateral virtual de la independencia de Andalucía y se ha producido, así que vamos a hacer una especial. Nunca mejor llamado el carajal. Hombre, ya te digo, el carajal político.
De esto de MiFID II. Al final el Consejo de Ministros aprobaba en su reunión de este pasado viernes la transposición de esta ley europea. Esto va a significar realmente que los clientes van a estar mejor asesorados, punto 1, punto 2, que van a pagar menos o que van a pagar más. Porque esto va a sacar a la luz algunas comisiones, ¿vale?, que en este momento los clientes desconocen a la hora de certificar algunos fondos, ¿vale? Pero quiere decir que una mayor transparencia en la información y el asesoramiento no va a repercutir al final en una mayor tasa para los clientes. Guillermo. Es el entorno y, digamos, la aplicación práctica de MiFID II está llena de tales incertidumbres todavía y complejidades que contestar lo que preguntas es bastante... A 25 días, Bueno, hoy ha llegado a decir Bruselas que aquellos países que no hayan hecho la transposición en enero del 18 se les va a multar, pero ya, porque ya no vale, ser, ¿no? Bueno, ya vale. Sí, ya es una broma. El objetivo de la normativa es tan sencillo como proteger al inversor. Pues ese objetivo no se logra. Bien. Primer elemento negativo, zasca, ¿no? Como dicen ahora, primer zasca contra esta nueva normativa. Tiene el espíritu, tiene las ganas, pero... En la práctica, que al final Fíjate esto... tú que eres madridista, el espíritu de Juanito no es suficiente para ganar una liga. Lo fue alguna vez, pero... Quiero decir que ya me estamos mezclando temas. No, pero quiero decir que con el espíritu, oye, no, es será así. Con lo práctico. Más aún cuando hablamos de leyes. Por eso. Sí. Las leyes que, atención, la gente no tiene por qué conocerlas en toda su dimensión. Tiene que saber en qué le afectan porque sus propios intereses están en juego, pero no tiene que ser un experto. Bueno, pues MiFID II, si no te conviertes en un experto, puedo asegurar a todos nuestros oyentes que la entidad no se lo va a poner fácil, porque además el mundo de la gestión y de los fondos y de los productos financieros tampoco lo pone nada fácil. Entonces, la conclusión siguiente es que los clientes van seguramente a experimentar mayores costes en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de valores, por lo mismo que tenían hasta ahora. Y luego, finalmente, se va a producir eso que podríamos llamar un intento de ofrecer lo mejor a los clientes, pero enmascarado en muchas ocasiones con lo que más interesa a la entidad distribuidora. Cogemos todo en una coctelera y MiFID II es una normativa de veras negativa para el sector. Y es una pena porque ya que se invierte, ya que se trabaja, ya que se hace todo lo que se ha hecho, pues hombre, el inversor y el cliente de entidades financieras debería salir bastante mejor parado de lo que va a salir con esta norma, y si no, al tiempo. Bueno, las grandes entidades financieras siguen actuando como lobby. Bueno, y van a, esta cuestión, claro. Y van a seguir haciéndolo. Hay Así una es. cuestión también que es importante. Hay una cuestión que también tenemos que tener en cuenta. Todas las grandes empresas que tienen un gran volumen de clientes actúan un poco como lobby dentro de su actividad. Yo creo que eso va con las empresas y siempre y cuando se enfoque adecuadamente no tiene por qué ser malo. Es decir, yo que se defiendan determinados intereses no lo veo como siempre de por sí negativo. Dicho esto, es verdad que hay que igualar una normativa en un mundo globalizado, hay que igualar una normativa para los inversores, para su protección, y cada vez esta normativa tiene que ser más plurinacional, tiene que ser más global. ¿Por qué? Porque hoy en día los recursos, las formas de invertir, todo este tipo de actividades de inversión es completamente global y la legislación va años por detrás de la realidad. Siempre ha ido, esto que conocemos como ingeniería financiera, siempre le ha llevado mucha ventaja a la legislación. Con todo, manteniendo absolutamente lo que ha dicho Guillermo, creo que además hace una cosa, y es que manteniendo la situación más o menos en el mismo punto, va a complicar mucho la gestión administrativa, por ejemplo, de pequeñas gestoras,
de pequeñas empresas se van a ver obligadas a rellenar un montón de documentación. La fiscalidad se hace bastante más compleja, sobre todo en la parte de las comisiones, precisamente por la ausencia de estas, de estos rebates, en el caso de que los haya o cuando no los haya. Cuando los hay, es complicadísima la tributación y de todo ese tema, y lo va a complicar bastante. Es decir, que también creo que se busca proteger al inversor, pero ni se consigue eso, sino que además los proyectos independientes que quizá tienen una alineación de intereses mucho mayor con el cliente de la calle, el pequeño inversor, pues también van a tener pues mayores dificultades para hacer su trabajo. No digo que se haya encargado su negocio, ni mucho menos, pero sí que se les pone alguna dificultad adicional. Luego, además, hay algunos conceptos que, bajo mi punto de vista, son revisables. Se considera como servicio de valor añadido ofrecerte un 25% de los productos de una entidad de terceros. Es decir, que yo de 4 productos te pongo 3 míos y un cuarto de una de fuera. Yo conozco muchos asesores financieros, y primero, si uno me plantara una propuesta con 3 fondos de la misma casa, sospecho. Incluso aunque los 3 sean unos fondos buenísimos. Pero no solo eso, sino es que ya es el propio concepto que impera en la ley. ¿De verdad el servicio de asesoramiento de calidad o valor añadido se puede determinar en base a un mínimo? Es decir, yo ofrezco una alternativa y ya por lo tanto te estoy dando valor añadido. Es lo que promueve que haga hoy en día la banca. Yo tengo dudas sobre si esos conceptos son los que debe fomentar la ley. No ya el cómo los transpone a las normativas, a los reglamentos y demás, sino el concepto en sí. Quizá habría que ser un poco más ambicioso, porque hoy en día el asesoramiento está muchísimo más desarrollado que lo que parece cuando se lee la ley. Parece que son 4 señores con un boli y un papel haciendo propuestas y tal, y no. O sea, hoy en día un asesor financiero como Guillermo te planta delante tuyo en un momento dado 10 fondos de renta variable que encajan con tu perfil, que ellos tienen bajo su lupa, que saben perfectamente cómo funcionan, quién es el gestor, un volumen de conocimiento de esos 10 productos que les permite recomendarte entre esos 10, no entre los 100 que forman la categoría, no, entre los 10 que ellos tienen, pero te ofrezco 10. Raro será un asesor que te ofrezca 2 productos, eso es muy raro. Sí, a no ser que tengas una inversión muy pequeña, pues para una inversión pequeña nadie te va a ofrecer 15.000 productos. O que tengas conflictos de interés. Exacto, que hay situaciones, pero ves, eso que esto banco se va a seguir dando. Exacto, pero es un asesor financiero independiente, los puede resolver. Entonces, y además lo hace con una forma bastante sencilla. Por lo tanto, en conclusión, facilitemos un poco el trabajo de aquellos sectores que están empujando con mayor fuerza y menores conflictos de interés el asesoramiento financiero, como son las EAFIs, las pequeñas bancas privadas, incluso las gestoras de activos independientes que muestran una alineación fuerte con los inversores. Hemos visto gestoras que que devuelven comisiones pasado un determinado plazo si no se cumplen los objetivos, gestoras que reducen la comisión de gestión en favor de una comisión variable alineada totalmente con la rentabilidad que puede obtener un partícipe. Estamos viendo muchos cambios y yo creo que ese tipo de situaciones son las que tienen que darse con el inversor minorista, saber que está con alguien en el que ganan los dos, no como con la banca, que al parecer que tú ganes o pierdas, tú sabes que la banca gana. A ver, no te preguntaré aquello de los malos van a seguir siendo los mismos, pero te diré, los bancos van a seguir siendo poderosos. Los bancos siempre son poderosos porque además pero es bueno que los bancos sean poderosos porque el sistema financiero debe ser sólido, pero lo que no deben es abusar de su posición de dominio y dejarse llevar por los conflictos de interés habituales. Yo solo una cosa más sobre este tema, desde los micrófonos de Intereconomía hago una llamada al regulador español, europeo / español, ¿no? Pero bueno. El español tiene mano para hacer cosas sobre lo que le dice Europa. Totalmente. Pero pidiendo algo ya muy pequeño, que digamos, vamos a poner una primera piedra. Y también, por supuesto, una llamada a las gestoras, que es que armonicen la nomenclatura de las clases de acciones de cada uno de sus fondos. Ya solo con eso será
para el inversor un paso, ¿no? 20 metros que habrá avanzado en el discernimiento de en qué está invirtiendo. Pero, porque, ojo, pero lo propones, pero y entonces no harías ningún descuento, digamos, en comisión por volumen, por ejemplo. No, yo lo que quiero es que todas las clases de cada tipo se llamen de la misma manera, la barata, la cara, la intermedia, la que distribuye dividendos, en vez de A, B, C, I, R. O sea, que pongas clase institucional, clase particulares, clase, es decir, de una forma específica, sin códigos. Correcto. De manera que cuando un inversor vaya a suscribirla, porque sea la que le proporciona su banco distribuidor de ese fondo, sepa la que está suscribiendo. Porque si no le dice, no, que te estoy vendiendo la clase R. De Ramón. Sí. Muy bien. Sí, ahí me quedo, ¿no? Sí, pero la rentabilidad se la ha dado de la clase A. Claro, y en otra... la comisión... Pero es que en otra gestora te va a decir, no, de esta gestora te voy a vender la clase P. De Pilarín. Y dices, pero bueno, mire usted, ¿y esto qué es? ¿No? Pues esa armonización, que es pedir poco, pues estamos... Aportaría mucha transparencia. Aportaría muchísima transparencia, especialmente para la parte más débil, que es el inversor. Y eso, de verdad, no lo veo muy complicado, El ahorrador inversor. En fin, Íñigo, un verdadero placer, como siempre. Como siempre, Manuel. Lo dejamos aquí por hoy, hasta la semana que viene. Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Guillermo Santos, gracias también. A vosotros, buena Manuel. Noche, buena semana. Igualmente. Es socio de iCapital. Cuando pasan 15 minutos de las 9 de la noche, de las 8 en la Comunidad Canaria. En un instante llega el Carajal político y la declaración de independencia andaluza.